dije, y por eso hice también el tema de la introducción el día de hoy. Muy bien, hablemos de la obesidad. Y la obesidad, pues, es una enfermedad compleja que trata del aumento de la masa de grasa en el cuerpo, pero no es solamente un problema de que pues, puede ser poco agradable la visión de una persona a veces con sobrepeso importante, ¿no? Sino de que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de diabetes, ¿no? Y por lo tanto estas personas van a vivir menos y van a tener menor calidad de vida. La obesidad importante limita tus funciones, tu movilidad, malogra tus articulaciones, entonces es todo un problema. Y esto va a tratar del peso relacionado con la altura. Lo ideal es de que estemos pues con un índice de masa adecuado, menor a 25, entre 18 y 25 es un peso saludable, ¿no? Y cuando comenzamos a tener un índice de masa por encima de esto, hablaremos de obesidad. Hasta 29, ¿no? Es sobrepeso, índice de masa de 30 a 35, obesidad de tipo 1, de 35 a 39, obesidad tipo 2, y mayor o igual a 40, obesidad de tipo 3. Y el índice de masa ya sabemos que es la relación entre el peso y la talla. Y la obesidad pues se relaciona con mayor arteriosclerosis, con disminución de la calidad de vida, con aparición de diabetes, con infarto de miocardio, con hipertensión arterial, con insuficiencia renal, con artrosis, y acá falta que se correlaciona con 12 tipos de cáncer. Con 12 tipos de cáncer. La obesidad en el Perú, el 63% de las mujeres actualmente sufre de obesidad o sobrepeso y el 57% de varones. El 60% de niños tienen obesidad en el momento actual, ¿no? Y a raíz de la epidemia, el 85% de pacientes fallecidos por COVID murieron y estaban con obesidad. El 43% era diabéticos. A raíz de la clase de hoy día podemos ver esos valores. Hoy día en el Perú tenemos 2.5 millones de niños con sobrepeso. Y la obesidad se va a producir por una alteración, se va a producir por mayor consumo de alimentos industriales que llevarán a elevación de la ingesta de grasas, de carbohidratos, de ingesta de la fibra, y esto dará un consumo incrementado de energía. De otro lado, cambios en el estilo de vida, pues algunos hacen deporte de manera rutinaria, hay una población saludable evidentemente, pero hay otros que solamente de ejercicio hacen el ejercicio de pulgares en el WhatsApp, en el celular y punto. No hacen nada de actividad física. Y lógicamente cuando suben un piso ya les falta el aire. Tengo pacientes que les hago prueba de esfuerzo y mi abuelita hace más pruebas de esfuerzo que ellos. Hay pacientes que genéticamente tienen obesidad, pues. Y la actividad física, la disponibilidad de alimentos y de recursos a domicilio, la tecnología, ¿no? Y las prácticas sedentarias, ¿no? O sea, en mi casa había un televisor en la sala cuando yo era chico. Ahora hay una televisión en cada ambiente, computadora, celular. Entonces nos movemos menos. Para ir al frente de la tienda tomamos mototaxi. Y entonces el tratamiento parte en primer lugar por una dieta. O ustedes aprenden a hacer una dieta adecuada para un paciente obeso, o van a tener que trabajar mandándolo al nutricionista, cosa que también es bastante buena porque nos va a permitir un manejo más óptimo del obeso. Incremento de la actividad física. Y ojo, cuando el paciente está con sobrepeso podemos hacer lo que haga ejercicio, pero cuando está con una obesidad significativa, lo van a hacer ejercicio y el paciente no va a poder hacer ejercicio. Es más, lo mandan a caminar y en la semana va a venir, doctor, me duele la rodilla, porque se fregó la rodilla haciendo ejercicios. Entonces, a esos pacientes muchas veces primero los hacemos bajar un poco de peso y luego que comience a hacer actividad física. La actividad física que debe comenzar cuando está es el ejercicio gradual, de menos a más,
y los que causen menos impacto sobre su cuerpo, para no producir daño, porque son personas que no están adecuadas al ejercicio. El yoga, el tai chi, la bicicleta estacionaria, la elíptica son ejercicios de bajo impacto sobre las articulaciones, ¿no? La dieta muy baja en calorías, ya con dietas ya más selectivas, o sea, no solamente una dieta que conozcamos nosotros, sino hay dietas ya que son severamente hipocalóricas, ¿no? Y la farmacoterapia, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Y aquellos pacientes que no controlemos con todo esto y que ya tengan comorbilidades y que tengan desarrollo de otras patologías, considerar la cirugía en esas obesidades mórbidas. Hay contraindicaciones para el tratamiento farmacológico, la embarazo o la lactancia, la enfermedad cardíaca inestable, la hipertensión no controlada, la enfermedad sistémica severa inestable, historia clínica de enfermedad psiquiátrica en algunos casos o de anorexia, la terapia farmacológica con drogas para la migraña, los inhibidores de la aminooxidasa, los agonistas adrenérgicos, antiarrítmicos o digitálicos. Hay que tener cuidado con la terapia farmacológica. El glaucoma de ángulo cerrado y cuando damos anestesia general hay que tener cuidado. Hablemos de la sibutramina y de la fentermina un poco. La sibutramina va a ser una droga agonista de los receptores serotoninérgicos. La sibutramina va a impedir la recaptación de serotonina y va a estimular la interacción de la serotonina con el receptor, ¿no? Básicamente con los receptores de tipo 5-HTB2 y 5-HTC2. Esta interacción va a hacer que a través de estos receptores se active, por ejemplo, la AMP cíclico y a través del otro receptor, el inositol trifosfato. Y ambos lo que van a hacer es disminuir la concentración del neuropéptido y esto va a disminuir el deseo de consumir alimentos. Va a ser entonces, por lo tanto, un anorexígeno. La sibutramina, cuando ingresa al cuerpo, va a pasar por el hígado y va a pasar una desmetilación y va a dar dos metabolitos activos. Entonces, es una prodroga, es un profármaco. Si nosotros vemos, cuando medimos versus placebo, ¿ya? Dosis de 10 a 15 miligramos, disminuciones significativas del peso corporal del 5 y del 10%, respectivamente, comparado con placebo. Entonces, va a haber un efecto benéfico en la reducción del peso. El problema de la sibutramina es que produce generalmente sus efectos adversos en las 4 primeras semanas. Lo más frecuente es boca seca, náuseas, mareos, estreñimiento, insomnio, dolor de cabeza, elevación de la presión arterial sistólica y diastólica, taquicardia y palpitaciones por el aumento del gasto. Al actuar sobre las serotoninas y al actuar sobre el sistema adrenérgico, al tener ambas acciones, pues se producen estos problemas de la presión arterial y los efectos adversos sobre el sistema simpático, ¿ya? Sobre el sistema parasimpático. Entonces, no solamente eso, también se ha visto y se ha descrito que debido a que la serotonina y la adrenalina a nivel del sistema nervioso central, se ha visto alteraciones en el estado de ánimo, ¿no? Irritabilidad dentro de algunas de las características. Precauciones, pues entonces, todo aquel paciente hipertenso con enfermedad cerebrovascular, trastorno bipolar, insuficiencia renal o hepática, hay que tener cuidado. Todo aquel paciente que reciba inhibidores de la monoaminoxidasa, drogas que se metabolizan a través del citocromo P450, hay que tener cuidado. La fentermina, ¿ya? Va a estimular al hipotálamo. Va a estimular al hipotálamo. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí se escucha, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Me pareció que me había desconectado. ¿Ya? Muy bien. Actúan a nivel del hipotálamo, básicamente produciendo una señal anorexigénica, bloqueando los receptores de tipo dopaminérgico, de noradrenalina y de serotonina. Y esto va a aumentar el tono simpático, ¿no? Con efectos similares a los de las anfetaminas.
Y acá tenemos claramente como un paciente que se le administró, al grupo de pacientes que se le administró placebo, y cuando se le dio fentermina, la disminución de peso de manera significativa y dependiente de la dosis. A mayor dosis, mayor pérdida de peso. Pero tiene efectos secundarios como todo. Boca seca, insomnio, estreñimiento, dolor de cabeza. Rabia no se refiere a la rabia del perro, sino a la sensación de cólera, ira, irritabilidad. Problemas cardíacos, ¿no? Sobre todo elevación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, fatiga, ansiedad y depresión, trastornos del estado de ánimo, cambios en el deseo sexual y problemas con el periodo del régimen catamenial de las damas. Fue aprobada en el año 59 para darlo durante 3 meses durante la obesidad, pero los efectos simpaticomiméticos de elevación de la presión arterial y de la taquicardia limitaron su uso, incluso en pacientes que no eran hipertensos, ¿no? Y esto exacerba la taquicardia, la hipertensión y el consumo miocárdico de oxígeno, causando incluso infarto de miocardio. Y es así que en Europa se retiró del mercado en el año 2001. Todavía se utiliza en Estados Unidos y no la tenemos para uso en el Perú, ¿no? Generalmente por los temas viene asociada a topiramato, ¿no? Y tiene como efecto además el entumecimiento, el hormigueo, el mareo, el insomnio y la constipación. Bueno. Entonces, sibutramina y fentermina. Luego tenemos la lorcacerina, que está indicado para el tratamiento de la obesidad y es un complemento de la dieta y el ejercicio. Sin dieta y ejercicio no van a ser completos los efectos de un fármaco para reducir el peso corporal. Y es un antagonista del receptor de serotonina, ¿no? Fue aprobada en el 2012 y inhibe de manera selectiva al receptor de tipo 5-HT2C, que son receptores del núcleo arcuato propiamente, ¿no? Y que van a estimular a las células a tener una falsa sensación de saciedad y por lo tanto una pérdida del apetito. Cuando se administró en el estudio clínico, ¿ya? Cuando se administró en el estudio clínico tenemos 3 grupos. El grupo placebo, que está acá en azul, en la parte superior, y se redujo la dosis. Pero cuando se suspendió al año en un grupo, se nota cómo con el tiempo se va perdiendo el efecto y se regresó al peso anterior. En cambio, cuando la mantenemos en el tiempo, ¿no? Durante hasta 104 semanas, ¿no? El efecto se mantuvo en el tiempo. Entonces, el efecto debemos darlo por tiempo prolongado. Si nosotros lo suspendemos muy rápidamente, vamos a tener la recuperación del peso. 10 miligramos 2 veces al día es un fármaco bien tolerado, produce dolor de cabeza, también elevación de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y congestión nasal, nasofaringitis, sinusitis, náuseas. Luego tenemos los fármacos que ya actúan a nivel periférico. Los anteriores actuaban a nivel del sistema nervioso central, teniendo un efecto básicamente anorexigénico. Los inhibidores de la absorción de nutrientes, como el caso del Orlistat, lo que van a hacer, este es el tubo digestivo, la mucosa intestinal, ¿no? Y el duodeno lo que hace es que cuando uno consume grasas, libera lipasas, las descompone en ácidos grasos de pequeño tamaño para ser absorbidos. Muy bien, ¿qué hace el Orlistat? El Orlistat lo que hace es bloquea la lipasa, se une a la lipasa liberada del páncreas y evitará de que estas grasas de gran tamaño, ¿no?, se descompongan en pequeñas y por lo tanto no se absorberá. Y esto, al disminuir la absorción de grasa, pues se produjo una disminución del peso corporal de manera significativa a 52 semanas de tratamiento. Pero si no se absorbe la grasa, se tiene que eliminar con las heces. Y el problema más frecuente es la diarrea, la incontinencia fecal y el manchado de las prendas íntimas llamado sputting. ¿Por qué? El Orlistat para administrarlo debe ser junto con las comidas,
porque el efecto es inhibir la absorción de la grasa y por lo tanto vamos a tener como consecuencia diarrea, ¿no? Pero además existen grasas que son liposolubles y que van a haber deficiencia de estas vitaminas por su uso prolongado. Incluimos acá la vitamina K, que es indispensable para el tema de la coagulación, ¿no? Muy bien. Se absorbe muy poco a la parte sistémica, por lo cual los efectos secundarios de manera sistémica son muy pequeños. Esta diarrea, esta incontinencia fecal, este sputting, son tan frecuentes que se causó el abandono del fármaco hasta en el 30% de los pacientes, ¿no? Ya hemos hablado de la disminución de las vitaminas y producirá pues problema de vitaminosis, por lo cual se recomienda que se debe administrar suplementos de estas vitaminas 2 horas antes o después del empleo del fármaco. ¿Qué vitaminas? La A, la D, la E y la K, para reponer la pérdida de la absorción o la falta de absorción y que no vaya a prevenir la avitaminosis. Además, produce también la presencia de grasas producirán pues flatulencias. Hay nuevas perspectivas en el manejo de la obesidad. Los antagonistas del sistema endocannabinoide, ¿no? Está de moda el uso de la marihuana para este tipo y se ha conseguido un derivado endocannabinoide para el tratamiento de la obesidad. Porque hemos hablado, ¿no? Su acción a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con este tipo de drogas. Y tenemos el Rimonabant, que es una droga que se ha conseguido que actúa sobre el receptor cannabinoide de tipo 1R y esto evitará rápidamente los efectos del mismo. Va a ser básicamente una droga anorexigénica y es una droga agonista inversa del receptor, ¿no? Es 100 veces más afín para el receptor de tipo 1 que para el receptor de tipo 2 de cannabinoides, ¿no? Y demostró que se reduce la ingesta de alimentos cuando se administró por disminución de la sensación de hambre con la pérdida consecutiva del peso corporal, tanto en sobrepeso como en obesidad. Pero, ¿no? Además, nos quitaba otros efectos, porque a veces pues cuando comemos, por ejemplo, algo que nos gusta mucho, y vamos a referirnos, por ejemplo, a un dulce, a un postre, o nos vamos a referir a nuestro plato preferido, el más sencillo, un ceviche, un lomo saltado, cuando tenemos ganas y lo consumimos, sentimos una sensación de placer, literalmente de placer. Este deseo de tipo hedónico será disminuido, este placer se disminuirá y que le quitará pues un poco la gracia a consumir alimentos, además de que quita el deseo de sensación de hambre. Estudios en clase 3 además demostraron que disminuye el peso corporal y la adiposidad, pero además disminuye el HDL, efecto protector cardíaco en cuanto a las enzimas cardíacas. Mejora la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y disminuye los valores plasmáticos de triacilglicéridos. Muy bien. Todavía está en el estudio de fase 3, todavía no hay resultados finales con esa droga que es prometedora. Bueno, hay trastorno que se llama el trastorno de atracón, aquel trastorno por el que tiene alguna gente que come de manera grosera, obscena, hasta el empachamiento, hasta que no vomitan, no terminan de comer, ¿no? Entonces, en este tipo de trastorno que muchas veces está asociado también, hay pacientes anoréxicas que comen y después de que coman vomitan, ¿no es cierto? También tienen algunas de ellas trastorno de atracón. Acá se ha utilizado un inhibidor de la recaptación de serotonina, selectivo de la recaptación de serotonina, que ya deben haber estudiado, como el caso de la fluvoxamina, ¿no? Que está indicado fundamentalmente en la depresión y en el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿ya? Cuando se utiliza esta droga, entonces es ideal, por ejemplo, para aquel paciente obeso con depresión. Ese es el paciente ideal para esta droga, porque muchas veces la obesidad se asocia a depresión. Incluso
Hay drogas antidepresivas que se utilizan en la depresión, como el caso de, por ejemplo, la sertralina, ¿no? Tenemos también la fenfluramina, que aumentará la descarga del neurotransmisor de serotonina a nivel cerebral, y estos van a tener sobre la regulación del apetito. Pero esta droga, pues, que comenzó tan importante, fue retirada en el año 97 porque causaba enfermedad a nivel de las válvulas cardíacas e hipertensión pulmonar. Y la idea no es que te regulen el apetito y todo esto, sino la idea es de que te regulen el apetito, pero no te malogren otras partes de la economía corporal, como en el caso del corazón o de los pulmones. Y lo que siempre nos preguntan, doctor, algo para que mi hijo no come, un estimulante del apetito. Los antiserotoninérgicos, ¿no? Pueden tener una acción antihistamínica como la cicloheptadina o el pilsorelfen, que además tienen efectos secundarios similares. Estos se utilizan normalmente en el tratamiento de la migraña, pero tienen un efecto estimulante del apetito, lo que puede convertirse en un efecto secundario cuando se utiliza de manera crónica en el paciente migrañoso. Puede utilizarse como estimulante del apetito. El pisotifeno, que es un inhibidor de los responsables de la migraña y puede causar aumento de peso, ¿no? Está indicado en algunos casos de anorexias o pacientes con diarrea crónica para estimular el apetito, ¿no? Reacciones adversas, los mareos, náuseas, sequedad de boca, hipersensibilidad. Muy bien, jóvenes. Obesidad, por suerte, era corto, no había mucho que hablar. Muy bien. ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Aló? Sí, doctor, lo escucho. Yo no los escucho, no escucho nada. ¿No hay preguntas? Me parece que ya no, doctor. Sobre este tema, no hay preguntas. No hay gordos en la promoción. Doctor, una pregunta. El gordo soy yo. Ya. ¿Estos medicamentos deben ser administrados solo bajo prescripción médica o, por ejemplo, imaginemos que quiero bajar de peso, ¿lo puedo consumir así autónomamente? Bueno, si se ha fijado bien, el primer grupo, sobre todo los anorexigénicos, tienen efectos sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca, sobre el estado de ánimo, sobre trastornos de la salud mental, y entonces deben ser administrados por médicos. ¿Ya? La sibutramina, la fentermina, la lorcacerina deben ser administradas por médicos. En cambio, el Orlistat es un fármaco de uso que inhibe la absorción, no pasa de manera sistémica, y sus efectos sistémicos y sus riesgos son relativamente bajos. Inhibe la absorción de grasa, entonces es el efecto adverso desagradable, pues es la deposición de tipo esteatorreica, ¿no? Con contenido grasoso, pero digamos que eso lo pueden manejar pues más fácilmente, incluso sin receta, creo que lo venden, pero las otras drogas sí deben ser con uso médico. Doctor, y por ejemplo, he escuchado que también usan el caso de la metformina para el uso de, o sea, para bajar de peso, por así decirlo. El caso de la metformina. Cuando hablamos en la clase de antidiabéticos, hablamos que había fármacos que disminuían el peso corporal, ¿correcto? Los que más inhiben el peso corporal, ahora está visto ahí, hay una tabla de disminución de peso corporal que les presenté en condiciones especiales al final. Están los agonistas de la GLP-1, están los ISGLT2 en el caso de diabéticos, ¿correcto? Pero la metformina tiene un efecto de la disminución del peso corporal discreto, y en algunos pacientes puede ayudar, sí. En algunos casos la metformina y los antidepresivos se utilizan para la reducción de peso en un grupo especial de pacientes, ¿no? En un grupo especial de pacientes. Ese obeso que tiene de repente insulina elevada es un paciente ideal para usar metformina. ¿Ok? Ya, doctor. Gracias.
Profesor, la metformina me pareció entenderle que es cuando también tiene depresión, No, no, obesidad y depresión. no. No hay correlación casi entre los fármacos hipoglicemiantes y el tema de que se usan en depresión, no. Es independiente. Ahora, mucho diabético tiene depresión también, sí. ¿Ya? Pero no tiene, no hay relación. A lo que me refería es que son utilizados como alternativas en el tratamiento de la obesidad algunos antidepresivos como la sertralina y algunos hipoglicemiantes, como el caso de la metformina en obesos con insulina elevada, por ejemplo, o en obesos con diabetes podemos considerar el uso de ISGLT2 o agonistas de la GLP-1 para reducción de peso. O sea, por ejemplo, la sertralina sería solamente para tratar la depresión y se uniría con otro fármaco para la obesidad. Puede darse solo para la depresión, pero el paciente obeso con depresión, algunos pacientes le administran sertralina y comienza a bajar el peso, porque a veces el tema del hambre va relacionado a un tema de ansiedad y o depresión. Y comen para manejo de su estado de ánimo, sin ellos saberlos, es un deseo inconsciente. Entonces el paciente come, por ansiedad o por depresión come. Algunos depresivos se tiran a la cama y no comen. Y otros pacientes con depresión comen. Y todo lo que hacen comer. Y su síntoma de la depresión es la comida. Entonces, Gracias, doctor. ahí hay que manejar con antidepresivos. Doctor, una consulta. ¿Cuál es la acción farmacológica entonces de ese medicamento para que evite la ingesta? ¿Les da sueño? No. De hecho, algunos antidepresivos pueden dar sueño, ¿no? Como ya lo tocaron en la clase de antidepresivos. Pero si tú te fijas bien, el tema es a nivel de serotonina, a nivel del núcleo arcuato. Lo que te hace es que disminuye la sensación de deseo de consumir alimentos. Aumenta la sensación de satisfacción, de placer, no ligada a los alimentos. También. Ya. Doctor, otra consulta. ¿En qué caso puedo decirle a un paciente obeso que le damos una acción farmacológica, optamos por ejercicios, dietas? ¿En qué punto decidimos darle medicamentos o en qué punto decidimos no darle medicamentos? A ver. Si hay estadios de obesidad de estadio 3, 2, 1 y sobrepeso, pues en el mismo rango y en la misma proporción el riesgo de enfermedades y complicaciones es mayor. A mayor peso, mayor riesgo. Y a mayor peso, menor cantidad de actividad que puede hacer. Esos pacientes que están literalmente desparramados, ¿no? Sin ofender a nadie, pero para que sea claro el término, esos pacientes no pueden hacer ejercicio, pues, ¿no? Entonces tenemos que usar terapia más agresiva con ellos. Y comenzaremos de repente con la dieta, que podemos ayudarlos y guiarlos y la familia puede ayudar, ¿no? Y tenemos que darle medicamentos. Pero vamos a suponer que viene alguno de ustedes, no sé, pues, pongamos Pedro. Viene Pedro, que mide 1,70 m y está pesando 100 kilos. Paciente joven, movilidad funcional, tiene un sobrepeso importante, pero no tiene todavía patologías de otro tipo. Y entonces a este paciente podemos hacerlo que haga actividad física, que haga ejercicio, ¿no? Y podemos darle una chance para no usar fármacos. Pero si el paciente tiene un índice de masa pues de 40, hay que comenzar fármacos. Si tiene un índice de masa de 28, 30, con ejercicio y amarrándole la boca, lo hacemos bajar de peso. Pero él tiene que trabajar muy duro en eso. Y que no pretenda verse al espejo y de la noche a la mañana haber bajado 3 kilos, 4 kilos. El manejo debe ser
idealmente un par de kilos por semana y que tenga paciencia y que sea constante con esto. Y con el ejercicio, esto va a poder bajar de peso. Ahora, tú tienes pacientes que son más ansiosos, pues quieren ya que les bajes de peso, porque, no sé, entonces tú ya verás si con ese sobrepeso de un índice de masa de 28, 29, 30, y ella quiere estar lista para la playa en el verano, la ayudas con algo para bajar de peso. Ya queda un poco al tema personal. ¿Puede hacerse? Sí, claro que puede hacerse. Pero a mayor peso, por encima de 30, consideremos uso de fármacos. Y si hay enfermedades asociadas, diabetes, etcétera, en primer lugar, para bajar de peso, el tratamiento antidiabético que reduzca el peso además. Gracias, doctor. Ok, ¿alguien más? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el disgusto? Leslie Gamboa, doctor. Uy, mi amiga Gamboa, desde Cañete. Doctor, Dígame. una consulta. Conforme a lo que explicó mi compañero, usted indica que obviamente si es más de 40, tengo que ayudar con un fármaco, ¿no? Pero si este paciente está considerado, claro, más de 40, 46, obligándole obesidad tipo 3, pero su dieta es en la mañana sus juguitos, en las tardes es ya omitido el arroz y verduras, o sea, tiene una dieta estricta, 1 hora de ejercicio diario, pero igual su índice es más de 46, porque yo había leído sobre el Orlistat que pero cuando come comidas que están en bajo grasa es omitir el fármaco, solo comer cuando las comidas están ricas en grasas, o sea, como que, claro, sería, me voy a ese paciente, tiene 46 de índice de masa corporal, considerado obesidad tipo 3, pero tiene una dieta estricta y ejercicios de 1 hora diaria. Vamos a tratar de aclarar un poquito. Obesidad más de 30 yo ya considero fármacos. ¿Ya? Sobrepeso, dieta. Más de 30 considero fármacos y considerar si hay enfermedades asociadas como diabetes u otras. Muy bien. Me pones un caso especial. Una obesidad de 46 ya es una obesidad morbosa. ¿Ok? Este paciente no solamente ya considero fármacos. A este paciente yo ya considero cirugía bariátrica. Hay que hacerle una cirugía bariátrica. Una banda, una manga, un bypass gástrico, no sé. El cirujano bariátrico decida. Pero en ese paciente hay que considerar cirugía bariátrica si es que no ha respondido a las medidas de dieta y etcétera. Ojo, hay que considerar algo que dijiste en la dieta, jugos. Y el jugo normalmente es azúcar concentrada. Los nutricionistas recomiendan la fruta entera. Y en los jugos hay que considerar que hay jugos hay frutas con alto valor calórico, como el plátano, como el mango, como la uva, como la chirimoya. Esas frutas de costado. Más bien hay proteínas con bajo valor calórico. El arándano, la sandía, la pera, la fresa, por ejemplo. ¿Ok? A ver, algo me está diciendo acá una compañera de ustedes. Albenis me está hablando en el chat, pero se fue el chat. ¿Dónde estás, Albenis? Doctor, buen día. En la clase acaba de mencionar que la obesidad aumentó un 7% durante la cuarentena. Me interesa ese tema, por ello me podría compartir la fuente. Albenis. Bueno, la fuente no te la puedo compartir porque es una fuente noticiosa, no es una fuente que la tengo de algún artículo científico. Esta fuente está en base al estudio de obesidad de las Américas, por lo que te refirieron al reportaje, y que hablaba del aumento de peso en las Américas, y Perú es uno de los países, de los 4 países que más peso ha aumentado, entre el 7 al 8% de peso corporal. Y es evidente, pues menos actividad física, y lo que yo observé cuando he estado haciendo el mercado es de que, por ejemplo, en los primeros meses
tú ibas a comprar harina y no había harina en los supermercados, porque toda la harina la compraban para hacer queques, tortas, y todo el mundo se convirtió en experto de cocina de postres. Así es. Doctor, tengo una pregunta. Habla Lizeth Carazas. Acerca de... ¿Me escucha? Sí, claro. Ya. Acerca de lo último que mencionó, acerca de los estimulantes del apetito, no comprendí muy bien si es que el consumir porque tienes migraña genera el consumo crónico genera de que se aumente el apetito y en consecuencia de la obesidad, o es que yo puedo consumirlo sin necesidad de tener migraña. A ver, si tú tienes migraña, ¿qué pasó? El medicamento es un medicamento para la migraña. ¿Ok? Pero Sí. se observó que cuando consumían este medicamento por uso prolongado, el paciente tenía más ingesta de alimento, aumentó el deseo de consumir alimentos y aumentó el peso corporal y la frecuencia de obesidad. ¿Ok? Y entonces estudiaron el medicamento, ¿ya? Y dijeron, la migraña es la primera indicación del medicamento, pero aquellos pacientes que tienen problemas en la ingesta de alimentos, no tienen apetito, ¿podemos darle por tiempo corto este fármaco para mejorar el apetito? Sí. Si el paciente es migrañoso crónico, está gordito y toma por tiempo prolongado este medicamento, va a tener problemas en cuanto al consumo de alimentos. Última pregunta. Porque ya me quise Gracias. desayunar, no he desayunado, estoy débil. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Carlos González le saluda. Hola, Carlos. Doctor, una consulta. Teniendo en cuenta de que la obesidad se ha catalogado como un proceso inflamatorio de las células adiposas, quería hacer una primera pregunta, que si estos fármacos antiobesidad se acompaña de tal vez un fármaco anticolesterol o contra los triglicéridos. Y también por cuánto tiempo sería el tratamiento para estos pacientes. Y una acotación, y no sé si está bien hecho, usted me podría corregir, a lo que mencionaba el compañero Reilly sobre el mecanismo de acción de estos fármacos. Me pareció haber escuchado también en la clase de nutrición del semestre pasado, de que actúa a nivel de lo que son las hormonas de saciedad y de hambre del organismo, que viene a ser la leptina y la grelina. No sé si esos fármacos actúan a ese nivel, doctor, o estoy tal vez errado. Gracias, doctor. Ya. A ver. Sobre la primera pregunta, recuerdo yo que en las conversaciones con mi viejito, que era médico, que ya falleció, conversábamos sobre la obesidad. Y todos los obesos no son iguales, pues. O sea, el obeso que tiene un índice de 30, no es igual que el que tiene un índice de 46. Y tú coges al obeso y tienes que estudiarlo. Y le estudias la tiroides, y le estudias la insulina, y le estudias la glucosa, y le estudias varias cositas. Pero existe lo que se llama el obeso puro, que no tiene nada más, no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, su test de tolerancia es normal, su hemoglobina glicosilada es normal, su insulina es normal, su tiroides. Es un paciente normal solo con obesidad, con peso incrementado. ¿Ya? Y se ha visto que ese obeso tiene mejor pronóstico cardiovascular. El manejo es el manejo del peso. Dieta, ejercicios, y si necesitamos fármaco para hacerlo bajar de peso, fármacos. Y existe el otro obeso, que ya viene con YAPA, el obeso que viene con comorbilidades porque ya esa obesidad comenzó a enfermar. La famosa diabesidad, que se llama ahora, obesos diabéticos.
aquel obeso que tiene ácido úrico elevado o que tiene colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? Que tiene insulina elevada, ¿no? No es diabético, pero ya tiene insulina elevada, ¿no? O no tiene cifras de glucosa de diabetes en el test de tolerancia, pero tiene una glucosa en 170, ¿no? No llega a ser diabetes, pero ya es un prediabético con insulina elevada. Entonces, seleccionamos al diabético en tipos, en fenotipos. El diabético, en el caso que me preguntas, si tiene LDL elevado y triglicéridos elevados, dieta, ejercicios, medicina para reducir el peso, y acá considerar un Orlistat para evitar la absorción de grasas es una medida interesante, ¿no? Y podemos nosotros asociar, pues, fármacos para el manejo de la dislipidemia asociada. Si tiene el LDL elevado, una estatina. Si tiene el triglicérido elevado, un fibrato. Si tiene ambos, dependiendo del nivel, podemos utilizar una asociación o utilizar el fármaco del lípido que esté más elevado, o el LDL o el triglicérido. ¿Por cuánto tiempo? Lo que idealmente se debe hacer, independientemente del nivel de colesterol, por la inflamación sistémica que produce el colesterol LDL y el triglicérido, es de que el fármaco debe darse por un lapso no menor a un año. O sea, nada de 2 meses, 1 mes, 3 meses. Porque ahí bajas el número, pero no bajas la inflamación producida por el LDL y el HDL en las arterias. Y por el triglicérido, perdón. Entonces, lo recomendado es el lipolipemiante por un año. Si es LDL, estatina. Si es triglicérido, fibrato. ¿Ya? Muy bien. Sobre la mayoría de estos fármacos, la mayoría actúan a nivel del sistema nervioso central, actúan sobre las hormonas, fundamentalmente serotonina o adrenalina, que es el principal blanco, ¿no? Y alguno de ellos, no recuerdo cuál, tiene un efecto débil sobre la leptina, pero también están involucradas en la síntesis, en el metabolismo de todo esto, ¿no? Pero no hay fármacos específicos sobre la leptina, si es la pregunta. ¿Ya? Ok, jóvenes. Mañana en la tarde tenemos todo lo que es sistema de coagulación, antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. ¿Ok? 2 de la tarde, hora inglesa, porque me han dicho que a las 4 tienen, no sé, a las 4 creo que tienen una recuperación y por ahí un examen tienen con otro docente sobre los seminarios, ¿ya? Entonces, a partir de las 4 creo que tienen actividades. Entonces, a las 2, la clase de anticoagulantes. ¿Listo, Foli? Sí, doctor, ya está bien. Doctor, ¿nos lo sube